Bienvenido a tu podcast de educación, Pedagogía 180 grados. Quien te habla, María Alejandra Rodríguez, y hoy tenemos un episodio muy especial con invitados y con preguntas que trataremos de resolver en este episodio. Quédate, no te lo puedes perder. Bienvenidos al podcast educativo Pedagogía 180 grados. Hoy tenemos como invitado especial al profesor Johnny David Gutiérrez Merlano, ingeniero de sistema, magíster en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena, docente del miembro de los talleres literarios El Solar de Riohacha y Barbas de Maíz de Maicao. Ha publicado en revistas y compendios, especialmente Fronteras de un escritor novato, que es su primer volumen. ¿Cómo está, profesor? Buenas. Gracias por la invitación, de verdad, profesora. Un placer estar aquí y de verdad me encanta hablar de educación y sobre todo en estos espacios. Sí, profe, antes de que tengamos el pequeño conversatorio acerca de la educación, sí vamos a contextualizar a nuestros oyentes frente a cómo ha sido el recorrido histórico o el contexto histórico de la educación en Colombia. Primero tenemos que la educación fue establecida primeramente por la Iglesia Católica y traída por los dominicos en sus primeras universidades. Después de esto saltamos a las ideas de la Ilustración que fueron traídas de Europa y tratando de buscar esa divulgación científica y de letras que fue instaurada en estos siglos XVIII, XIX. Siglos después, el siglo XX, ya se parte de un periodo que rescata diversos ámbitos, entonces surgen las escuelas activas. Estas intentan tomar un tinte distintivo de comprensiones pedagógicas emergentes y también siempre que van permeadas con distintas matices políticos y todo lo que es referente a las cuestiones políticas públicas nacionales que impactaron el sector principalmente educativo. Acá entonces se ve marcada la educación universitaria en el país y una promulgación de la ley del 15 de mayo de 1850, producto de sectores liberales. Tenemos otro aspecto que transcurre en el siglo XXI, que ya viene como tal la globalización. Palabras claves para esto: tenemos una educación que es competitiva, se incluye lo que es un auge o la exigencia de niveles de inglés. También hay una mediación con respecto a la educación a distancia y las tecnologías. Partimos también de una perspectiva de pedagogías críticas y un aprendizaje significativo. La educación entonces combina la experiencia, la flexibilidad, la dialéctica y la crítica dentro del contexto educativo, asumiendo que este objeto de estudio o los estudiantes no son meros recipientes, sino que también asumen una postura frente a lo que están aprendiendo, rompiendo ciertos paradigmas, y que esto viene desde la parte de la educación del oprimido y que es irruptiva, una educación irruptiva frente a lo que plantea Freire. Tenemos que esa educación, como venimos o pudimos observar, que está medida por esas políticas, por las leyes, por los gobernantes, por las ideologías y sobre todo sobre la economía del país, sobre las ideas capitalistas y socioeconómicas que corresponden actualmente y que están permeando el quehacer del educando, que corresponde a estas nuevas competitividades. Profe, partiendo de este preámbulo, ¿qué nos puede usted aportar con respecto a de qué manera la educación puede ser un espacio de resistencia frente a los sistemas de poder que perpetúan la desigualdad y la opresión? Bueno, primero que todo, yo soy fiel defensor de que la educación debe ser siempre para la mejora de nuestras regiones, nuestros departamentos, nuestros estados, nuestros países. La educación es un motor de avance, de un avance pues no solamente económico,
Creo que eso ha sido un error histórico por parte de muchos pensadores, creer que solamente el avance es económico, cuando en realidad, evidentemente, nuestras regiones tienen muchos problemas y tienen también atrasos económicos, pero el avance va mucho más allá. Estamos hablando tanto en cuestiones de cultura, seguridad, salud, una mejor calidad de vida. Yo siento y creo que la educación siempre debe ser crítica. Todo sistema educativo debe promulgar de que los estudiantes sean personas críticas, capaces de entender el mundo que les rodea y al haber ser capaces de analizar esas estructuras de desigualdad que evidentemente nos permean en regiones, en sitios como Colombia, pero que esa educación permita a los estudiantes la autonomía para comprender los problemas que tenemos y cómo podríamos solucionarlos. Porque una educación que no promulga sujetos críticos corre riesgo de simplemente terminar siendo servil a los grandes poderes mundiales, ni siquiera a los poderes colombianos, a los poderes mundiales. Nosotros tenemos también que entender de que, bueno, en países muy pluriculturales como los de nosotros, entender que cada educación debe también ser pensada a través de las regiones en las que estamos y en los procesos y los contextos. Entonces Entonces, tenemos que, profe, disculpe, entonces usted pensaría que hay ciertas postulaciones o leyes que en vez de liberar al educando lo que hace es que lo someten o lo dominan frente a una ideología en particular. es que ahí va el asunto. Esto va más allá de ideología. Es que la educación, la buena educación, y yo aquí siempre he sido fiel defensor de ver qué se está haciendo alrededor del mundo y qué estamos haciendo nosotros, está libre de ideología. O sea, la cultura es cultura. La ideología no es más que, eso lo dice, eso lo plantea Schopenhauer, que la ideología es lo que cree la masa. Se refiere que la ideología es la cultura de las masas. No, no, la educación está por encima de eso. Pero esa educación crítica, de sujetos críticos, requiere profesores extremadamente críticos. Claro, si no tenemos profesores críticos, no podemos formar estudiantes críticos. Así Entonces, es, aquí profesor. de dónde tenemos que entrar en la academia y cómo la academia también debe formar a esos docentes capaces de comprender su mundo y capaces de transmitir ese ser crítico, de lograr generar esos seres críticos. Porque si los profesores no lo hacen, mucho menos lo harán en los estudiantes. De ahí la importancia de que los profesores sean lectores de literatura, por ejemplo. Profesor que no lee, que nunca ha leído a García Márquez en su vida, no va a comprender el mundo que nos rodea. Nunca lo hará, es imposible. Entonces, esa educación liberadora, de resistencia y crítica, solo puede ser logrado por docentes de ese nivel, críticos. Ok, Por eso, profesor. por Entonces, eso, si estamos uno hablando conoce, entonces de cambio de pedagogías que reformen o que rompan ese paradigma. Profe, en otra parte, entonces podríamos explorar con respecto a cuáles son entonces los principales retos que enfrentan los docentes en la educación básica o en la educación en general a implementar metodologías que fomenten el aprendizaje significativo desde una perspectiva crítica. Yo creo que usted nos adelantó un poquito, pero como tal, entonces, ¿cuáles serían esos principales retos? bueno, aquí hay una cuestión, y es que generar docentes críticos, docentes capaces de generar sujetos críticos, porque esto es una cadena. Si no tenemos profesores de altísima calidad, no tendremos estudiantes críticos, es imposible. Sin embargo, está ocurriendo algo, cito a De Subiría. Subiría es un pedagogo, tiene una columna en El Espectador de critica la educación, recomendada la columna. A mí me parece que él es muy acertado en sus críticas. Y es que tenemos un problema, y es que la mayoría de estudiantes que van a las licenciaturas son en promedio niveles de ICFES. Yo sé que el ICFES pues, es una vara de medir, pero no sé si me entiende, más baja que el promedio de otras carreras. Ahí ya Sí, tenemos claro. un problema. Entonces falta mucha lectura, falta mucho nivel de comprensión en los profesores, en los estudiantes de licenciatura, que pueden lograr la universidad, por supuesto. La universidad está también para potenciar, que vamos a otro tema, pero la universidad para potenciar. Sin embargo, vámonos con el profesor crítico, un profesor que ya esté, sea una persona crítica capaz de formar sujetos críticos. Se enfrenta a muchos problemas y muchos retos. El primero es la falta de recursos. Yo puedo ser más didáctico del mundo, es la persona que le quiere meter más ganas, pero si mi escuela no cuenta con una sala informática adecuada, los salones están a 40 grados y tengo 32, 33, 35, 40 estudiantes, ya la cosa se me complica. Ahí ya tengo un primer problema y serio. Dos,
o un profesor puede ser muy crítico y muy revolucionario y todo lo que uno quiera, pero luego si los compañeros no le colaboran, pues la cosa está un poco complicada, ya que pues eso va mucho a la resistencia al cambio. Unos estudiantes que lleven toda la vida con métodos muy tradicionales se enfrentan a un profesor de esto y no le comprenderán y será mucho más difícil. Aparte que los colegios de en sí mismos, ellos impulsan muchos métodos tradicionales, porque, por ejemplo, obligan a cosas como notas, exámenes, cosas que sabemos, pues no usarlas. Particularmente, si bien yo hago exámenes, mis exámenes no son un examen en el sentido tradicional de la palabra. O sea, es lograr cosas. Yo soy docente ahora mismo, doy métodos de investigación y doy programación e informática. Y yo y lectoescritura también. O sea, yo en cosas como programación, donde es resolver problemas, es generar proyectos. Para mí un examen es terminar ciertas partes de un proyecto, por ejemplo. O sea, mira, yo quiero lograr resolver este problema. Mis estudiantes tienen que resolver esos problemas. Y aparte la formación insuficiente. Pues un profesor podrá tener mucho sentido crítico, pero si la formación dada no es la correcta, le hace falta, no tiene dinero para hacer una maestría, por ejemplo, le va a costar mucho más. O sea, de verdad se requiere, y yo tengo la esperanza en ese sentido, porque estoy viendo la nueva generación, algo así, no solamente mi persona, Maleja tú, por ejemplo, que una nueva generación de Sí, así profesores es. está planteando cosas nuevas y en ese sentido, me emociona saber que estamos logrando esa transición, pero va a ser una transición lentísima. Y si el Estado y nuestro sistema educativo no nos colabora, va a ser mucho más difícil y lento la transición a esa nueva educación que hace rato Colombia estaba más bien demorada en lograr esa nueva educación. Entonces, Sí, se requiere hacer ese cambio, se debe hacer ese cambio, se va a hacer ese cambio porque el cambio está ocurriendo ahora mismo. En muchos profesores que conozco que están de verdad logrando grandes cosas, pero no va a ser lo suficientemente rápido. Ya estamos atrasados. Y si no le metemos el acelerador, estaremos aún más rezagados de lo que ya estamos. sí, profe. Realmente sus aportes han sido muy importantes frente a los interrogantes de pedagogía, de historia, de la crítica pedagógica y cómo está abordado la praxis del docente actualmente. Muchas gracias, profe, por su intervención y nos cabe decir que la historia educativa demuestra que su evolución no ha sido lineal, que siempre pues hay irrupciones y que es un campo de batalla que se disputa entre lo económico, lo político, lo social, lo individual y lo colectivo. Entonces hay desafíos que son demandantes para ese educando o educador y que van más allá de unas necesidades locales, sino que corresponde a la equidad, a lo que la formación ciudadana y el espíritu humano necesita y que es crucial. Entonces, cerramos este episodio en Pedagogía 180 con esta pregunta: ¿será que la educación es un instrumento de liberación o dominación en el siglo XXI? Síganos para más podcasts como estos y no se pierdan el nuevo episodio.